Bienvenido a este nuevo resumen de Sleepy Hollow, titulada La leyenda del jinete sin cabeza en América Latina, que es una película de terror gótico estadounidense de 1999 dirigida por Tim Burton, basada libremente en el cuento de Legend of Sleepy Hollow de Washington Irving. La trama sigue al oficial de policía Ichabod Crane enviado desde la ciudad de Nueva York para investigar una serie de asesinatos en el pueblo de Sleepy Hollow por un misterioso jinete sin cabeza. Comencemos. Peter Van Garrett viajaba en un carruaje, rumbo a un destino desconocido. De repente, el cochero fue decapitado por algo. Al darse cuenta, Van Garrett huyó a través de los campos de trigo, pero al encontrarse frente a un espantapájaros, él también fue decapitado por el misterioso hombre. Nueva York, 1799. Ichabod Crane es un joven oficial de policía que está acostumbrado a usar métodos de investigación racionales y científicos, algo bastante inusual para la época. Debido a su continua oposición a los métodos brutales utilizados por la Corte de Nueva York y al hecho de que los prisioneros eran condenados sin pruebas suficientes, sus superiores, tanto para sacarlo temporalmente de la ciudad como para ponerlo a prueba, deciden enviarlo a la remota aldea de Sleepy Hollow para investigar 3 asesinatos atroces, en los que las cabezas de las víctimas habían sido arrancadas. Al llegar al pueblo, Crane conoce a Katrina, la hermosa hija de Balthus Van Tassel, y queda cautivado por sus encantos, despertando los celos de uno de sus pretendientes, Brom. Los notables del pueblo le explican al inspector que el misterioso asesino es el jinete sin cabeza, un cruel mercenario de ese con dientes afilados, que vivió 20 años antes y tenía la macabra costumbre de cortar las cabezas de sus enemigos. Incluso los aliados le temían y el único amigo que tenía era su caballo. Un día, mientras estaba cerca de la aldea en el bosque al oeste, trató de esconderse de los soldados y se encontró con 2 niñas. Una de ellas rompió una ramita, asegurándose de que los soldados encontraran al verdugo. El caballero trató de defenderse, pero fue herido y luego decapitado con su propia espada. Los soldados enterraron el cuerpo junto con la cabeza y empalaron la espada en la tumba como si fuera una lápida. El fantasma del caballero ahora parece haberse levantado para vengarse. Crane no cree en tales supersticiones y comienza a interrogar a los aldeanos en busca de un culpable, a pesar de que otro habitante de la ciudadela, Jonathan Masbat, fue encontrado decapitado en el bosque. En el funeral de Masbat, Crane conoce a su hijo, quien se pone a su servicio para vengar la muerte de su padre, siendo también huérfano de madre, y, por sugerencia velada del magistrado Phillips, hace exhumar el cuerpo de la única mujer asesinada, la viuda Winshap, revelando que estaba embarazada. Cuando el detective se enfrenta a Phillips en la huida, ve con sus propios ojos al jinete sin cabeza, que decapita al magistrado frente al indefenso Crane. Crane, abandonando el camino de la lógica y la razón, acude a una bruja que reside en el bosque del oeste y le revela el lugar de enterramiento del caballero, el árbol de los muertos. Acompañado por el joven Masbat y Katrina Van Tassel, Crane llega al misterioso árbol. Excavando, los 3 encuentran las cabezas de las víctimas y el esqueleto sin cráneo del caballero. Justo en ese momento, el fantasma del caballero emerge de las raíces del árbol, montado en su corcel negro, que se pone en marcha al galope, dejando a Crane en su persecución. Comenta que simboliza el conflicto entre la razón y la superstición. Da un me gusta si te gustaría ir en caballo zafando cabezas de un solo golpe. Continuemos. El caballero llega a la casa de Isabel, la comadrona del pueblo, y los esfuerzos de su marido por matar al jinete sin cabeza fracasan. El hombre, su esposa y su pequeño hijo mueren decapitados por el fantasma armados con una espada y un hacha. Recogiendo las cabezas, el caballero monta en su caballo e intenta regresar al bosque, pero es detenido por un disparo de rifle disparado por Brom, que lo arroja al suelo. A pesar del golpe recibido, el fantasma se levanta del suelo e intenta continuar el viaje sin siquiera prestar atención a su agresor, que intenta, con la ayuda de Crane, matar al ser sobrenatural. La pelea termina con Crane herido levemente y Brom cortado en 2. Mientras se recupera, Crane sueña con su madre, en realidad una bruja, y el día en que fue descubierta por su padre, un sacerdote fanático, y brutalmente asesinada en una virgen de Nuremberg, a pesar de que no era una bruja malévola, sino una hija de la naturaleza, como el propio Ichabod la llama. El hecho explica tanto cómo se había hecho las cicatrices de las manos, debido a un instrumento de tortura en el que cayó al encontrar el cuerpo sin vida de la mujer, como su odio hacia lo sobrenatural y sobre todo, hacia el fanatismo religioso, culpable de haber matado a una mujer inocente como su madre. Esto también explica por qué Ichabod se opuso tan obstinadamente a las brutales sentencias que el Tribunal de Nueva York infligió, sin pruebas suficientes, a sus prisioneros.
Al día siguiente, los ancianos de la aldea, insatisfechos con Crane, se reúnen para ir a Nueva York y pedir un nuevo magistrado. Mientras tanto, el inspector, pensando en el enfrentamiento de la noche anterior, comprende que el caballero no mata a personas al azar, sino según un criterio, y llega a la conclusión de que no ha regresado del infierno para vengarse tomando almas, sino que actúa bajo la influencia de alguien a cambio de la promesa de recuperar su cabeza perdida. Por lo tanto, comienza a especular sobre quién en Sleepy Hollow puede ser el instigador del caballero, llegando a sospechar de Boult Van Tassel y anotando sus hipótesis en su diario. En la oficina del notario Ardenbrook, Crane encuentra el certificado de matrimonio de Peter Van Garrett con la viuda Winship y el Nuevo Testamento del señor Van Garrett, quien deja todo a la viuda. Este descubrimiento saca a la luz una conspiración urdida por los propios notables de la ciudad que conocían el secreto. El reverendo Steinbeck se había casado con ellos, el doctor Lancaster trató a la viuda embarazada. El magistrado Phillips se encargó de hacer valer los derechos de la viuda y redactar el Nuevo Testamento, que Ardenbrook conserva. Por lo tanto, el padre de Masbat y la comadrona Elizabeth sufrieron las consecuencias de esta historia, ya que accidentalmente se enteró de la verdad, ya que el primero era el testigo del Nuevo Testamento, mientras que la segunda por su profesión. Crane deduce que los ancianos acordaron ayudar a la persona que controla el fantasma del caballero, por lo que la herencia de los Van Garrett, los Van Tassel, los parientes más cercanos, heredaron la propiedad de los Van Garrett. Y que Philip se murió porque quería echarse atrás. Por lo tanto, Balthus Van Tassel es el principal sospechoso. De vuelta en la posada, Crane y el joven Masbat descubren a Katrina leyendo las notas en el diario de Crane acusando a Balthus y luego, cuando la chica se va, encuentran un dibujo debajo de la cama de Crane que interpretan como el mal de ojo. Al caer la noche, Ichabod y el joven Masbat ven a una figura encapuchada entrar en el bosque. Siguiéndola, mientras el joven Masbat se queda esperando, Crane descubre que la figura era Lady Mary Van Tassel, la segunda esposa de Balthus y madrastra de Katrina, que está involucrada en un encuentro sexual con lo que más tarde resultará ser el reverendo Steinbeck. Cuando Ichabod y el joven Masbat regresan a sus aposentos, descubren que las cartas que culpan a Balthus han desaparecido. Katrina se los llevó para que el agente no pudiera culpar a su padre, quemándolos en la chimenea de las ruinas de una casa en los páramos, de la que solo quedaba intacta la chimenea con un arquero tallado en ella. A la mañana siguiente, la noticia del suicidio del notario Ardenbrook se extiende por el pueblo. Cuando todos se retiran a la iglesia para una asamblea para hablar en contra de Ichabod, el señor Van Tassel llega y angustiado dice que también vio al caballero matar a su esposa. Aterrorizados, los ciudadanos se refugian en la pequeña capilla e intentan en vano matar al fantasma con escopetas, que parece incapaz de entrar en un lugar sagrado. El reverendo Steinbeck intenta obligar a Van Tassel a salir, pensando que él es el que el caballero quiere muerto, pero el doctor Lancaster, oprimido por la culpa, intenta revelarle toda la verdad a Van Tassel. El reverendo entonces toma una pesada cruz de madera y golpea mortalmente al doctor en la cabeza con ella. Van Tassel, sin darse cuenta, dispara un tiro de la pistola y mata a Steinbeck. Se desata una pequeña revuelta contra Van Tassel, que escapa al piso superior de la capilla, es arponeado por el caballero con un piquete de la valla. El caballero lo arrastra fuera de la capilla, luego lo decapita y le roba la cabeza. Ante esa visión, Katrina se desmaya y Crane, apresurándose a darse cuenta, se da cuenta de un dibujo que la niña ha trazado en el suelo con tiza, el mismo que tenía debajo de su cama. El investigador entonces lo interpreta no como el mal de ojo, sino como el hechizo con el que la joven controlaba al jinete sin cabeza. Pensando que Katrina es responsable de los asesinatos, Crane abandona Sleepy Hollow para advertir a las autoridades que el instigador de los crímenes ha sido encontrado. Durante el viaje, Crane ojea casualmente un libro que le dio Katrina y encuentra en él el dibujo del suelo, que en realidad era un hechizo de protección hacia la amada. Crane luego regresa al pueblo, donde descubre una verdad inquietante: el cadáver que se creía que era de la señora Van Tassel, en realidad, pertenece a otra persona, su criada desaparecida. La mujer había fingido su muerte aprovechándose de la cobardía de su marido, que huyó en cuanto vio que el caballero se acercaba a su esposa dándola por muerta. Mary secuestra a Katrina y la lleva al viejo molino donde le dice la verdad a la niña. El verdadero nombre de su familia era Archer, arquero en inglés, explicando por qué estaba grabado en la chimenea de la vieja casa. Después de la muerte del padre de la mujer, Van Garrett la había arrojado injustamente a ella y a su familia en medio de una calle, desalojándolos para asignar la casa a los Van Tassel. La madre, una poderosa bruja, instruyó a sus hijas en las artes prohibidas y murió dejándolas solas en el mundo.
Lady Van Tassel-Butcher revela cómo fueron ella y su hermana, la bruja del bosque en el oeste, cuando eran niñas, quienes conocieron al caballero en el bosque y lo capturaron, presenciando su muerte y entierro. La mujer, entonces una niña, hizo un pacto con Satanás y decidió robar la cabeza del caballero resucitándolo y gobernándolo, para vengarse de Van Garrett y Van Tassel. Su venganza se llevaría a cabo tomando posesión de los bienes de las dos familias. Al tener a su marido asesinado por el caballero, el último paso del plan consiste en eliminar a Katrina, para que la herencia finalmente sea para ella. Mary luego despierta al caballero una vez más, usando un mechón de cabello de su hijastra, dejando en claro que usó algo relacionado con las víctimas a lo largo de la película. Mientras tanto, Crain y el joven Masbat llegan al molino y ayudan a Katrina a escapar subiendo a la parte superior del mismo, aferrándose a las palas para bajar y luego prendiendo fuego al edificio con el caballero aún dentro. El expediente es inútil porque el caballero es inmortal, ya que ya ha fallecido. Crain y los demás escapan al árbol de los muertos, y en la refriega el detective es alcanzado por una bala disparada por Lady Van Tassel, pero detenido por el libro de hechizos de Katrina que guardaba en su pecho. Crain, con la ayuda del joven Masbat que noquea a Mary golpeándola con una gran rama, recupera el cráneo y se lo devuelve al caballero que vuelve a ser humano. Levanta a Lady Van Tassel a caballo y la besa barra diagonal muerde, devastando sus labios con sus colmillos y luego arrastrándola con él al árbol de los muertos, regresando al infierno. Salvi, Crain, Katrina y la joven Masbat regresan a Nueva York a tiempo para el nuevo siglo. No olvides suscribirte para nuevos lanzamientos. Gracias.